Hola, me llamo Ezequiel López Rubio y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga, en España. En esta lección vamos a aprender una introducción al procesamiento del lenguaje natural. Estos son los contenidos de esta lección. Empezaremos por unos fundamentos del procesamiento del lenguaje natural. Después estudiaremos algunos aspectos interesantes del lenguaje natural y por último haremos un resumen de esta lección. Pasamos entonces a los fundamentos. El procesamiento del lenguaje natural, que vamos a abreviar como PLN, en inglés Natural Language Processing o NLP, es una rama dentro de la inteligencia artificial que estudia cómo utilizar ordenadores para procesar o entender las lenguas humanas, entendiendo que el término lenguaje natural hace referencia a las lenguas humanas, el español, el inglés, el italiano, etc. Y todo esto con el propósito de llevar a cabo tareas útiles. Se trata entonces de una disciplina ingenieril que trata de resolver problemas prácticos. Aun así, siendo el procesamiento del lenguaje natural una disciplina relacionada con las lenguas humanas, se trata de un campo interdisciplinar que va a combinar la lingüística computacional, las ciencias de la computación en general y las ciencias cognitivas. Desde un punto de vista científico, el procesamiento del lenguaje natural intenta modelar, intenta construir modelos matemáticos o computacionales de los mecanismos cognitivos que hay tras la comprensión y la producción en las lenguas humanas, entendiendo que producción se refiere al proceso de generar el lenguaje hablado o escrito y la comprensión es el proceso de entender esa producción que se ha realizado anteriormente. Desde un punto de vista más ingenieril, el procesamiento del lenguaje natural se ocupa de desarrollar software, de desarrollar aplicaciones para ordenador que permitan la interacción entre ordenadores y personas. El procesamiento del lenguaje natural tiene múltiples aplicaciones que hemos visto o que podemos ver en nuestra vida diaria. Tenemos el reconocimiento del habla y la comprensión del lenguaje hablado. Aquí podríamos distinguir entre la tarea a bajo nivel, que consistiría en reconocer el habla, es decir, pasar de sonidos a una traducción en texto. Y luego tendríamos la comprensión, que consistiría en traducir del texto a algún tipo de representación semántica dentro del ordenador que nos permita reflejar las ideas que hay detrás de ese texto. Luego tendríamos los sistemas de diálogo, que son aplicaciones o software que permiten o que mantienen un diálogo con una persona. También tendríamos el análisis léxico y sintáctico de textos, de documentos. Una aplicación muy típica, que es la traducción automática, que seguro que hemos utilizado más de una vez. Tenemos un texto en una lengua natural, en inglés por ejemplo, y queremos traducir ese texto a un texto en español. También tenemos la gestión del conocimiento, tenemos una serie de conocimientos, una base de conocimiento expresada en un conjunto de textos y queremos manejar ese conocimiento de alguna manera o gestionarlo. Y también tenemos la recuperación de la información. Podemos tener una gran cantidad de textos de los cuales queremos recuperar alguna información útil. Por ejemplo, pues podemos intentar recuperar dentro de un conjunto de documentos todas aquellas partes de esos documentos donde se hace referencia a una persona, a un hecho o a un lugar. Y queremos hacer eso de forma automática. También tenemos la contestación de preguntas. Se formula una pregunta en lenguaje natural, en español o en inglés, y queremos que la máquina dé una contestación relevante a esa pregunta. Podemos ver también dentro del procesamiento del lenguaje natural el análisis de sentimientos, que por ejemplo podría consistir en analizar intervenciones que personas hayan hecho
en redes sociales o en general en Internet e intentar detectar, por ejemplo, cuando esas intervenciones reflejan sentimientos positivos o negativos. Y de nuevo, todo eso querríamos hacerlo de forma automática, de tal manera que la máquina sea capaz de analizar esos sentimientos que se reflejan en las intervenciones textuales que se hacen en Internet. Y por último tendríamos la generación de lenguaje natural. Se trataría de utilizar una máquina para que genere por sí misma textos o incluso algún discurso hablado a partir de unas determinadas especificaciones. Para entender lo que hace el procesamiento del lenguaje natural, tenemos que estudiar los lenguajes, las lenguas humanas en sí mismas. Vamos a entonces ver algunas pinceladas acerca de las dificultades que entraña el estudio del lenguaje natural desde un punto de vista ingenieril. El lenguaje natural es un sistema construido para transmitir significados, es un sistema semántico y fundamentalmente manipula símbolos. Se trata de un sistema estructurado con arreglo a símbolos. Por lo tanto, manipula información discreta. La señal física que nosotros podemos observar del lenguaje natural se denomina texto. Son las palabras y las oraciones que aparecen en un texto o documento. Se trata entonces siempre de un formato simbólico, puesto que las palabras y las oraciones son símbolos. Por otro lado, esta señal textual o simbólica tiene su correspondencia en el lenguaje hablado mediante una señal hablada, el sonido que podemos escuchar, que en este caso es una señal continua, puesto que el sonido es una variable o una información continua frente a discreta. Así pues, la señal hablada se puede considerar como una versión imperfecta o ruidosa de la señal textual subyacente. Esta característica del lenguaje natural de ser simbólico o discreto contrasta enormemente con la naturaleza continua de las neuronas biológicas, del sustrato neuronal del lenguaje en el cerebro humano, ya que estas neuronas biológicas funcionan manipulando información continua en forma de señales eléctricas. Otro contraste es la codificación de los símbolos del lenguaje natural mediante distintas modalidades que emplean valores continuos, como pueden ser los gestos en la lengua de signos, la escritura manual en imágenes y el habla en sonidos. En estos tres casos, en estas tres modalidades, lo que nosotros realmente percibimos del mundo físico son informaciones continuas. Como he dicho, el sonido es una variable continua y los gestos también son movimientos que se realizan conforme a un posicionamiento de las manos o de la cara en posiciones que son continuas. Lo mismo ocurre en la escritura manual, en el que los trazos tienen una distribución que se puede describir mediante variables continuas. Todo esto, como digo, contrasta con la naturaleza simbólica discreta de las lenguas humanas. Cada palabra va a ser un símbolo que se emplea como significante y se va a referir a un concepto o a una cosa del mundo real, que es el significado. Así pues, ese significado ha de ser una entidad categórica. Sin embargo, las modalidades continuas que codifican estas palabras o símbolos son señales externas que son percibidas por los órganos de los sentidos, ya sean los oídos en el caso del habla o los ojos en el caso del lenguaje escrito, y transmitidas al cerebro. Por tanto, estas señales externas que tienen una naturaleza continua son transmitidas al cerebro, que también los procesa de manera continua, a pesar de que las lenguas naturales son sistemas simbólicos, son sistemas discretos. Vamos a ver entonces un resumen de esta lección.
El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que tiene conexiones con múltiples disciplinas científicas. También son múltiples las aplicaciones de este procesamiento del lenguaje natural y se pueden ver con frecuencia en la vida diaria, como puede ser en la traducción automática o en sistemas de diálogo. Uno de los retos que debe afrontar el procesamiento del lenguaje natural es la dualidad o contraste que existe entre el carácter simbólico de las lenguas humanas y el carácter continuo de las señales que se producen y se perciben en el mundo físico, y el procesamiento de esas señales que se realiza en las neuronas del cerebro humano. Eso es todo. Muchas gracias.